es que obviamente vivieron el momento, no se lo imaginan, sino fueron parte de. Y lo segundo es que, además de acá resolvió que es músico, tocó en las bandas, sigue siendo parte activa de la escena, que es algo interesantísimo. Pues tenemos una visión que no creo que haya tenido nadie en Colombia hasta ese momento, y es la visión de los que estaban dentro del movimiento, de los que estaban viviéndolo, no solo como músicos, sino como gestores culturales, como amigos, como público y sobre todo como hippies, porque vamos a hablar del movimiento del hippismo en Bogotá, que es algo que hay muy poco registro. Bueno, como ven, Rocío le trajo media casa, yo creo que la vamos a robar toda. Pero entonces ahora sí comencemos con las presentaciones. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es agradecerle a Felipe, porque él es de las pocas personas que realmente se han ocupado de nosotros, digamos los hippies de la generación del 60, del 70. Yo comienzo más o menos en el 65 porque pues el 60 no me tocó, era demasiado joven. Entonces Felipe ha desenterrado una cantidad de cosas y yo le quiero agradecer a él. Soy y sigo siendo una hippie absoluta, lógicamente con los cambios que traen los años, y también soy escritora, soy poeta, he escrito 3 libros, todos tienen que ver con el más allá, y todo eso después hablamos, y trabajé muchísimo en producción de cine, fui la jefe de producción de Pura Sangre, de Cóndores no entierran todos los días, de Pacho Norden, de Camila Lobo Guerrero, de muchísimos directores. Trabajé también con Jorge Ali en Crónicas de una muerte anunciada y en Los pecados de Inés de Hinojosa. Y realmente para mí es apasionante poder comentar y explicar lo que era el hippismo, porque el hippismo es algo totalmente espiritual. Entonces estaré hablando de eso y de la influencia hay temas tabú, como es la influencia de la droga, pero que hay que hablarlo porque es que el hippismo sin droga y sin rock no existiría. Entonces eso es una de las cosas que también quiero tocar. Pasando a eso, la parte de rocks pues se la voy a dejar a Álvaro y a Ricardo. Yo estoy haciendo yoga desde los 15 años. Ricardo y yo, él fue mi primer novio hippie. Nos conocemos desde los 15 años. Y también hace yoga. Entonces, ya lo boleteé. Ya lo boleteé. No, es que de eso voy a hablar porque eso es divino. Es que uno era novio de todos, pero no necesariamente tenía que tener sexo. Entonces de eso vamos a hablar. Bueno, entonces le dejo a Ricardo el micrófono. Bueno, gracias por la invitación. Ricardo Ballman, colombiano, de madre de Genesano, Boyacá, su merced, y de padre alemán. Por el lado de mi madre, la música de esta tierrita la llevo en mi sangre, por eso años después fluye esa raíz con el grupo Los Amerindios. Y por el lado del padre alemán y esa onda de lo que los nórdicos y los europeos gustaban de generar un tipo de canción folk, ya tocando con el rock, pero por ahí viene el gusto por el rock, por el lado del padre, por el lado de la madre, el folclore, lo nuestro. Para entrar en materia de la época, esa bella época hippie, que al principio nosotros decíamos que no éramos hippies, porque el hippismo es un producto muy de Norteamérica.
y ahí se pegan los ingleses también en esa onda, porque ¿de qué estaban? ¿Por qué se formaron? ¿Qué pasaba en ese momento? Algo pasó en ese momento en un grupo humano en este planeta, de tomar conciencia de vivir en paz, en armonía, de gozarse la vida, de gozarse el estar donde fuera que estuviésemos. Entonces esa juventud norteamericana, ya obnubilada por la sociedad industrial que ya era Norteamérica. Fijémonos que en Norteamérica en los años 20 ya había una industrialización en los años 20, y hubo también una caída de la economía en los años 20 porque se les despelotó el sistema, porque pues se lo estaban inventando y se les cayó, pero ahí sacaron adelante ese famoso sueño norteamericano. Entonces los hippies están cantándole a una vida más chévere, y en ese momento la guerra de Vietnam estaba robándose a los jóvenes para llevarlos a la guerra, una guerra de la cual ellas ni tenían idea de por qué carajo están llevándonos allá, pero era una obligación para los jóvenes ir allá. Entonces todos sabemos lo que fue Vietnam, cómo experimentaron con distintas armas de rápido abatir a los humanos. Experimentaron con distintas armas en Vietnam. Sin embargo, menos mal, los vietnamitas también se inventaron el cómo sobrevivir a esa guerra. Y lo triste de todo ese rollo es que los jóvenes que regresan de esa guerra pues ya están un poco deschavetados. Es tan fuerte, tan dura una guerra de esas, los sonidos de las bombas, todo lo que pasaba, para poder sobrevivir, estar combatiendo en la guerra, tenían que meter de lo que hubiera. No, marihuana era lo de menos, pero metían lo que hubiera para poder afrontar eso. Y por eso llegan ya muchos jóvenes, entre comillas, héroes para ellos, y ya no pueden funcionar en esa sociedad. Entonces el hipismo es un producto muy de Norteamérica, de esa Norteamérica industrial, avasalladora con sus productos y todo lo que sabemos de lo que es el consumismo. Y ahí los ingleses se pegan a esa onda, y también surge algo de hipismo por el lado de Europa a través de los ingleses. ¿Sí? No, estaba pensando, pero interesante. Paremos ahí un momentito para poder que se presente. Y la otra cosa es que con todo eso que dijiste, yo creo que entonces ya tengo la primera embarrada. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Un aplauso, por favor. Y después de tu presentación miramos un documental de 4 minutos, porque creo que ya empecé mal yo. Entonces, bueno, les presento a Álvaro. Él es pionero, protagonista de la escena del rock urbano. Preséntate. Buenas tardes, Rocío, Ricardo, Felipe y ustedes, que son los que hacen esto posible. Y veo con beneplácito, con alegría, que son más mujeres que hombres, y eso sí que está bien, porque el rock and roll desde épocas pretéritas siempre estuvo supeditado al género masculino, como si eso fuera propiedad de alguien o de algo. Mi nombre es Álvaro Díaz. He estado ligado a la música desde muy joven. Mi primera experiencia de haber visto un grupo en Bogotá se remonta a 1959. En 1959 vinieron hacia septiembre, octubre tal vez, un grupo de muchachos antioqueños, no paisas, antioqueños, liderados por un señor, un músico que se llamaba Aníbal Ángel.
Este señor Aníbal Ángel después fue protagonista principal de Los 8 de Colombia, y estos que vinieron en aquel momento no tenían el nombre, pero se iban a llamar Teenagers. Los Teenagers, que hicieron música de rock and roll muy al estilo, es así, paisa, muy antioqueño, el twist del esqueleto entre sus discos famosos. Y les cuento que los vi por primera vez, no sé, 16, 15 años. Ayudábamos a llevar elementos para que estos muchachos se presentaran, y por primera vez vi a alguien que después hizo carrera como músico, como cantante, que se llamaba Gustavo Quintero, el loco, y fue la primera vez que vi a un individuo sin menor aviso tirarse contra el piso, revolcarse y tratando de decir que ese era el rock and roll, muy válido además, porque para pararse en un escenario y encima de eso hacer algo que podría rozar con el ridículo es algo de respeto. Pues estos 7 muchachos, porque eran 7, y Aníbal Ángel como director, fue la primera experiencia de música en vivo. Después vi Danger Twist, que como decía Felipe, era el grupo de Freddie Wilson, aunque había más músicos, estaba además de Freddie, un bajista, que en este momento se le escapa el nombre, todos muchachos del barrio Sexta Avenida, que era como el sur de Bogotá en aquel momento, el barrio Sexta Avenida, que colindaba con San Antonio y con el Onaina. Pues bien, ese es el momento en que empiezo a sentir y a ver los grupos en Bogotá. Historia que podemos ir corriendo porque pues tenemos programado, me decía Felipe, un video, pues podremos contar algunas otras cosas que son interesantes de este rock bogotano, colombiano, y que ha sufrido lo que sufre nuestro país, la pérdida de la memoria. No nos acordamos de nada, no creemos en nada, y además tratamos de no darle valor a los que han hecho algo porque la música tenga un sentido y una presencia. Así que más adelante iremos, y de nuevo gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los invitados.